Buenos días, hermanos, hermanas, todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Soy Pastor Pedro Delgado y pastor evangelista. Vamos a dar inicio al mensaje que corresponde a este día. Ya hemos alabado al Señor, ya hemos adorado y ahora vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana. El título que Dios me ha dado para este mensaje es: ¿ya despertaste a tu hermano? Ese es el título del mensaje. ¿Ya despertaste a tu hermano? Estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles, tiempos en que la gente ya no haya que hacer, confundida, porque el tiempo se acaba. Y en estos tiempos que estamos viviendo, da tristeza mirar cómo en lugar de que la gente busque de Dios, todavía viven en ignorancia, todavía viven malgastando el tiempo tan hermoso que Dios nos da para poder alcanzar esa santidad. Porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el tiempo que Dios nos está dando en estos últimos tiempos es precisamente para que alcances la santidad, para que puedas entrar al reino de Dios. Vamos a hablar acerca de este punto. ¿Ya despertaste a tu hermano? Recordemos nosotros, hermanos y personas que nos escuchan, que Dios, cuando creó el cielo y la tierra y al ser humano, lo creó con el propósito de vivir eternamente. Pero por consecuencia del pecado, entró la muerte a la humanidad. Pero hubo un hombre, el cual Dios halló gracia en él, y a ese hombre Dios le hizo una promesa. Vamos a leerlo para que podamos entrar en detalle. En el libro de Génesis, capítulo 11, y vamos a leer del verso 27 hasta el capítulo 12, verso 7, para poder entender el mensaje. Dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. En ti todas, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar, y a Jehová quien le había aparecido. Aquí en esta lectura quise que la leyéramos para poder entender cuál es el mensaje. Dios encontró gracia en Abraham y hizo una promesa, un pacto con Abraham. Lo que me sorprende cuando le dice, primero le dijo que iba a ser de bendición. Le dice: voy a hacer una nación grande, te voy a hacer una nación grande, en el verso 12:2. Y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. Pero mira esto, y serás bendición. Oiga, no le dijo serás bendito, serás bendición. Hoy en día la mayoría de la gente busca solamente el ser bendecidos, pero nunca ser de bendición. Son dos cosas muy diferentes. A Abraham le dijo que lo iba a hacer una nación grande y te bendeciré. Fíjese, allí le dijo y te bendeciré. Y luego le dice: y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. O sea que de lo que yo te voy a bendecir, tú vas a ser un hombre grande y vas a ser de bendición. Ahora, si analizamos la escritura, cuando empezamos a leer, nos dimos cuenta que Sarai era ¿qué? Estéril y no tenía hijos. Ahí es donde vemos cómo Abraham le creyó a Dios. Abraham hizo lo que se le pidió, salió de aquel lugar de Harán con su sobrino, con su mujer, sus criados, sus esclavos que compró, y salió para Canaán, y a Canaán llegó, dice la escritura. Y allá se le apareció Jehová otra vez a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí edificó Abraham un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Bueno, aquí vemos cómo Dios ya estaba formando un plan por medio de este pacto que estaba haciendo con Abraham. En Canaán, dice que salió a Canaán y a Canaán llegó, y que en Canaán le dijo que esa tierra se le iba a dar a toda su descendencia, se le iba a dar por heredad. Ahora, sabemos nosotros que esa heredad, que esa tierra, es donde se encuentra ahorita Israel.
esa gente, esa descendencia que dijo que le iba a dejar la tierra, es las 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob, nieto de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Esaú y a Jacob. Y dice la escritura que en Jacob viene la descendencia, las 12 tribus. Ahora, dijo que iba a hacerlo grande, le iba a hacer de naciones, ¿verdad? Iba a ser, en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahora, cuando habla que él iba a ser padre de naciones, nosotros sabemos que las naciones se componen por ciudades. Y las ciudades en aquel tiempo eran amuralladas. Y solamente había 2 puertas de entrada. La puerta grande por donde entraban los animales de carga, los comerciantes, y la puerta pequeña que se le conoce como aguja. Era la aguja y la puerta grande. Ahí es donde el Señor Jesús dijo a los judíos en aquel tiempo que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos, que era más fácil pasar el camello por el ojo de la aguja que un rico se salvara. O sea, daba a entender por esa puerta, por donde solamente la gente podía entrar. Era más fácil pasar un camello por ahí que un rico se salvara. ¿Por qué? Porque por esa puerta nadie podía entrar, ningún animal. Era una puerta para personas. Y los judíos son unas personas, son todavía hasta la fecha muy celosos de sus religiones, de sus tradiciones. Entonces, Dios le dijo a Abraham que lo iba a ser padre de muchas naciones. Esas naciones se fueron componiendo de ciudades. Esas ciudades eran amuralladas y esas ciudades tenían esas 2 puertas nada más. Ahora vamos a leer para poder entender esto. Cómo Dios a estas ciudades, dice la historia, ¿verdad? Cuenta la historia que en las ciudades ellos ponían en la parte más alta donde estaba la entrada, ponían unas torres. Y en esas torres había guardias, centinelas, atalayas. Eran los nombres que se les daba a esas personas. ¿Para qué? Para cuidar día y noche. Para estar cuidando ahí por si las naciones vecinas, las ciudades vecinas les declaraban la guerra, porque allá siempre estaban en guerra. Y era la razón por la cual estaban esos guardias, para prevenir a la ciudad, a los guardias, al ejército de la ciudad. Era la forma como ellos se guiaban. Pero Dios le dijo a esos centinelas que tenían que estar cuidando, ellos tenían que estar reportando en todo momento, no deberían de dormirse. Vamos a ver qué nos dice ahí en Isaías respecto a este punto.
En Isaías capítulo 56, y vamos a leer el versículo del 1 al 12. Dice así: así dijo Jehová, guarden derecho y hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, vengan a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Vengan, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y seré al día de mañana como este, o mucho más excelente. Aquí el profeta Isaías estaba profetizándole al pueblo de Dios acerca del pacto que Dios había hecho con Abraham, haciéndoles ver que no estaban cumpliendo con el pacto que Dios había hecho. Les decía yo que en aquel tiempo, en la entrada de las puertas ponían esos personajes para cuidar. Había maestros, o sea, se les nombraba escribas. Había sabios, que eran los consejeros de los reyes. El profeta Isaías les habla porque Dios lo manda a hablarles, y les habla acerca de sus atalayas. Recordemos que la palabra de Dios es espiritual. Es como espada de dos filos, que lo puedes entender literal en una forma, pero la esencia, el mensaje es espiritual. Dios le dice a Isaías: ve y diles lo que está pasando, diles cómo son para que se avergüencen. Porque muchas veces
El pueblo vive en ignorancia porque aquellos líderes, aquellos que están para cuidar del peligro que les está rodeando al pueblo, están dormidos. Lo dice bien claro en el verso 10. Miren lo que dice el 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Óigame, para poner una atalaya allá arriba no necesitaba tener una maestría, un doctorado en X materia. Era una atalaya, nomás para que pudiera mirar. Pero aquí está diciendo que sus atalayas son ciegos. Se estaba refiriendo ciegos en cuanto a lo espiritual. Porque ciegos literalmente no creo que fueran tan tontos para ponerlos de guardias cuando no pueden mirar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos. Oiga lo que dice. No pueden ladrar. Soñolientos, echados aman el dormir. Ahí se está refiriendo, hermanos, de aquellos que me escuchan en las redes sociales, se está refiriendo a los siervos de Dios, los que Dios puso por atalayas, porque Dios tiene un pueblo. Para que lo podamos entender, vamos a ver qué nos dice ahí en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Y ahí vamos a entender el mensaje de este día. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer los versos del 6 al 18. Gálatas 3 del 6 al 18. Dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: a tu simiente, la cual es Cristo.
Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ok, aquí en esta escritura Pablo nos aclara claramente. Pablo dice que nosotros en Abraham, nosotros también venimos a ser hijos de él. Por eso dice que la escritura, proviendo todo esto, que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ok, ahora, a través de esto nos damos cuenta que nosotros, que no somos judíos, sino somos gentiles, también Dios nos da esa oportunidad. También somos parte de esa promesa para recibir la bendición, así como Abraham. Por eso que la palabra dice misma: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Oiga, si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, como lo fue Abraham, ténganlo por seguro que vamos a ser bendecidos y vamos a ser de bendición. No nada más bendecidos, porque recordemos que la bendición es para que fluya, no para que se estanque. Nosotros también venimos a ser hijos de Abraham por la fe. Y como hijos de Abraham venimos también a ser parte del pueblo de Dios. Por eso Jesús dijo que tenía otras ovejas que no eran de ese redil, las cuales era necesario traer para que hubiera un solo redil, un rebaño, un pastor. Y así como al pueblo judío formaban sus ciudades amuralladas y tenían sus atalayas, esas ciudades representan los templos, o como la mayoría de la gente la conoce como las iglesias. Esos son los pueblos. Tienen que estar amurallados y tienen que tener aquellos atalayas, aquellos guardias que vienen representando en estos tiempos a los pastores, a los evangelistas, a los maestros. 3 nada más. Esos 3 son los que representan a aquellos atalayas que estaban en la parte alta del templo para mirar el enemigo y dar aviso, y el pueblo estar seguro de que tuviera bien grandes sus murallas, su protección. Ahora, ¿qué nos quiere decir eso a nosotros? Literalmente vemos que las ciudades no están amuralladas. Aquí se estaba refiriendo
a este pueblo gentil que somos nosotros, se estaba refiriendo a que nosotros debemos de habitar en un lugar donde no puede cruzar el enemigo. Para eso eran las murallas, y el atalaya de arriba lo está mirando, y si alguien quiere cruzar, el atalaya ya le avisó, y acá el ejército están esperando, o van y a derrotarlo, a matarlo. Espiritualmente hablando, el atalaya, que es el pastor que está al frente, ese es el que puede mirar cuando alguien quiere cruzar, quiere meterse a aquella ciudad, que viene siendo aquellos falsos hermanos, aquellos lobos rapaces que quieren destruir al pueblo. Entonces el atalaya, que es el pastor, tiene que estar muy hábil. Como dice la escritura, unge tus ojos con colirio para que veas. Un siervo de Dios, un atalaya, debe de tener sus ojos limpios, ungidos con ese colirio espiritual que es la palabra, el Espíritu Santo. Él es el que puede mirar todo lo que está pasando. Pero si tú estás en un lugar, formas parte de un pueblo, pero todas las murallas están rotas, porque no oras, porque no ayunas, porque no lees la Biblia, porque no te congregas, déjame decirte que no estás amurallado. Y tarde que temprano el enemigo te va a derrotar. Nosotros necesitamos que alguien esté al frente mirando, que alguien esté en lo alto mirando. Pero ¿qué es lo que hace la gente hoy en día? Esos que se ponen en lo alto para lucirse, y cobran bien. Los miras bien vestidos, bien elegantes, con sus buenas mansiones. Bueno, algunos hijos del diablo hasta con avión propio, aquí en Estados Unidos, y predicadores hispanos hasta con avión propio. Eso es aberrante, hermanos. Eso que hacen es estar asesinando a la gente. Vienen siendo como aquellos que los sobornan, les dan algo para que se hagan de la vista gorda, como dicen vulgarmente, y aquellos lleguen y hagan lo que quieran. Así hay muchos perros de esos, ignorantes espiritualmente, sueñalientos, como dice aquí, perros mudos. Fíjense cómo lo dice, perros mudos, porque no pueden ver el peligro, no pueden ladrar, están mudos, solamente tragando. Y de esos desgraciadamente hay muchos. En estos tiempos que estamos viviendo, que deberíamos de estar bien preparados, bien protegidos, porque los días son malos, porque el tiempo se acaba, la mayoría de la gente todavía está sobre lo material, hablando del mundo. Y la mayoría de cristianos son mediocres. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que creen a medias. Eso es un mediocre. Que la escritura lo menciona tibio, que ni está frío y ni está caliente. Y en estos tiempos que estamos viviendo es necesario que analicemos en dónde estamos, en qué pueblo me encuentro. ¿Hay buena atalaya?
Miro las murallas están bien reforzadas, porque si no tengo que salir de ahí y buscar otro refugio. Y es lo mismo que Dios te dice a ti que me estás viendo en las redes sociales. Salte de ahí si no encuentras que tengan un buen atalaya, un buen vigía, un buen centinela, un buen guardia para avisar del peligro que viene. Busca otra ciudad donde de verdad te provean la seguridad. Estos tiempos que estamos viviendo fue el mismo problema que tuvieron los judíos en aquel tiempo. Aquellos vieron los milagros del Señor. Sus siervos de Dios les hablaron mensaje de Dios y lo ignoraron, y por lo cual fueron desechados. Y hoy nosotros, las demás naciones, si no atendemos al llamado de Dios, vamos a ser desechados. Por eso es importante que analices en qué condición te encuentras. Porque si no lo analizas por pereza, porque eso es todo, el diablo les pone pereza a la gente. Después, cuando se den cuenta, va a ser demasiado tarde. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos nos arrepintamos. Dios quiere bendecirte. Dice la Escritura que Dios se complace en bendecir. Dios es bueno. Dios quiere lo mejor. Vamos a ver qué nos dice Efesios al respecto. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versos del 10 al 20. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versos del 10 al 20. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo nos aconseja a nosotros aquí? Primeramente, en el verso 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo primero que debes de hacer?
Si lo que tú estás haciendo no lo has entendido, nunca te has preocupado por ver si de verdad agrada a Dios, es tiempo de que empieces a hacerlo. Que compruebes lo que es agradable al Señor de lo que tú hagas. Y luego nos dice en el 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando habla que no participemos, se está refiriendo a todo lo que hace el mundo, la gente del mundo. Sino más bien repréndanlas. Oigan, y ahí es donde muchos no lo hacen. ¿Y saben por qué no lo hacen? Muchas veces por falta de conocimiento, porque pueden decirles, pero aquellos les van a decir otras cosas que no van a saber cómo defenderse. O muchas veces no lo hacen, no reprenden esas obras de las tinieblas, porque ellos mismos se encuentran al igual que aquellos. Y para ese tipo de gente, dice el verso 12, que es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tú no puedes estar platicando con los hermanos las cosas pecaminosas que hace el mundo allá en lo secreto, y que tú lo sabes y estarlo platicando con los hermanos. Dice que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y en el verso 14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es de ahí donde viene el mensaje. ¿Ya despertaste a tu hermano? Ahora, ¿por qué te digo esto? Si tú analizas este versículo, te das cuenta que se está refiriendo a los cristianos que nunca han crecido, que han sido atados a dogmas religiosos, que ni mueren y ni crecen, ni son libres, porque les prohíben esta cosa, les prohíben esta otra. Y la Escritura dice que a libertad fuimos llamados y que no nos hagamos esclavos de los hombres. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Dónde están los muertos? El mundo. El mundo está muerto. El cristiano mediocre es el que está durmiendo. Por eso el título, el mensaje, ¿ya despertaste a tu hermano? Despiértalo, porque la noche está avanzada. El día se acerca. ¿Cómo va a escapar si tú mirándolo y no lo despiertas? Aunque se te enoje porque lo despiertes, porque se va a enojar. ¿Cuántas veces tú no te has enojado porque te despiertan literalmente para que te vayas a tu trabajo? O para que te vayas a hacer algo, algún compromiso que tengas y te despiertan. Cuando tú vas a hacer algo, pones tu alarma. Yo soy uno de ellos, para que me despierte. Porque el diablo es tan astuto que te hace caer en un sueño profundo, espiritualmente hablando. Y por eso aquí Pablo nos dice que despertemos,
tanto nosotros mismos como a los hermanos. Levántate de los muertos. ¿Qué está diciendo ahí? Que ya no estés en el mundo, ya no estés ahí acostado en el mundo. Porque cuando tú te levantes de los muertos, es cuando te va a alumbrar Cristo. Y por eso nos hace la advertencia en el verso 15. Miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Esos días. Y que nosotros debemos, como dice Pablo aquí, mirar con diligencia. Diligencia es sinónimo de prontitud y rapidez. Cuando estés analizando este mensaje, que con diligencia atiendas al consejo que Dios te da por medio de este tu siervo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En el 17 dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos. Insensato, sinónimo de necio. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por eso aquí les dice, como están acostados en el mundo, con el mundo, les dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Si te das cuenta, el consejo que les está dando es que se levanten y salgan de ese mundo y que vivan con los cristianos espirituales. Que tus pláticas sean salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso dice el verso 19. Cantando alabanzas al Señor en sus corazones. Oigan, muchas veces estamos en el templo, estamos cantando alabanzas, pero no lo sientes. ¿Qué dice el verso 20? El 19, perdón. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. ¿Qué quiere decir con eso? Que tú sientas en tu corazón lo que le estás cantando a Dios. Por ejemplo, cuando tú te le declaraste a tu esposa o a tu novia, ella tuvo que mirar que esas palabras te salían del corazón, porque esas son las que valen. Todo lo que no proviene del corazón es vano. Por eso aquí Pablo nos dice que debemos de estar siempre cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. O sea, que tu cántico, lo que tú le ofreces a Dios, sea de todo tu corazón. Y termina diciendo el 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir aquí? Que seamos personas agradecidas. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido, nos ha sacado de apuros? Y dime, ¿cuándo es que tú has agradecido a Dios? Por último, para terminar, con esto vamos a terminar. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Con eso terminamos. Romanos capítulo 13, y vamos a leer del versículo 11 al 14.
Dice así la palabra del Señor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Este es el consejo que nos da el apóstol Pablo, donde nos dice claramente que el tiempo, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. A Jesucristo se le conoce como el lucero de la mañana. Al diablo se le conoce como el príncipe de las tinieblas, de la oscuridad, de la noche. Todo este tiempo desde que Adán pecó hasta el presente, todo este tiempo ha sido noche. Pero cuando Jesús vino a morir en la cruz, derramar su sangre para perdonar nuestros pecados y darnos la promesa de la vida eterna, Jesús es la luz del mundo. El que me sigue, dijo Jesús, nunca andará en tinieblas, andará como de día. Y por eso el mundo está dormido y hay muchos cristianos que están también acostados, durmiendo con el mundo. Y debemos de estar ya alertas, porque se acerca la hora. Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la construcción, yo tenía que pararme temprano para ir a trabajar. Depende a dónde fuera. Yo ponía mi alarma. Había veces que despertaba una media hora antes o 40 minutos antes de que sonara mi alarma. Y déjame decirte que ya no me podía dormir. ¿Por qué ya no me podía dormir? Porque ya estaba en mi mente que ya en cualquier momento se me acababa el tiempo en que yo tenía que estar preparado. Y ya no podía dormirme. Y por eso Pablo dice lo mismo en este versículo, en el versículo 11. Si tú lo analizas, te vas a dar cuenta que está advirtiéndonos lo mismo, que hagas lo mismo, lo que yo hacía en aquel tiempo cuando trabajaba. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. O sea que ya te levantes del sueño, ya deja el sueño, ya se te acabó el tiempo, ya es hora. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y es por eso el mensaje. Ya despertaste a tu hermano. Yo les invito a todos aquellos que están aquí presentes y aquellos que me ven a través de las redes sociales, ahí en la televisión, en sus pantallas, yo les invito a que mediten en este mensaje. El tiempo se acerca. Debemos de andar como de día. Debemos de estar en un pueblo
donde hay buenos atalayas, donde hay buenas murallas para proteger, refiriéndome a un buen siervo de Dios predicando y a un buen pueblo poniendo esas murallas por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la palabra, de la lectura. Cuando nosotros hacemos esto, tenlo por seguro que el enemigo no va a poder entrar, porque el atalaya lo va a estar viendo y nunca te va a agarrar de sorpresa. Pero si es un perro comilón, un dormilón, un ciego, va a ser un desastre para esa ciudad, para sus habitantes. Y como les dije hace un momento, esa ciudad representa al templo, esas murallas. La gente representa a los cristianos, el pueblo de Dios. Y el atalaya es aquel que Dios puso para que les dé el alimento a tiempo, para que les dé la noticia, para que vea el peligro que se viene y no los agarre de sorpresa. Este es el mensaje que Dios me dio para compartirlo. Despierta a tu hermano para que no se pierda. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida. A los que están aquí presentes y a los que me están mirando en las redes sociales, deseo de todo mi corazón que Dios les hable y actúen, porque el tiempo se acaba. Se acaba. Si tienen alguna pregunta, no duden en llamarme. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Vivo en la ciudad de San Antonio, Texas, y mi teléfono es área 210-831-1199. Y con gusto los atenderé. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.